Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Primando, bienvenidos a un nuevo video de geometría. Como saben, hemos estado explorando las diferentes transformaciones y más que todo cómo hacerlas, cómo transformar figuras geométricas. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle a lo que son las transformaciones, a sus propiedades, cómo cambian las figuras y qué queremos ver, qué nos importa para poder entender qué es lo que hacen estas transformaciones y explorarlo más a fondo de lo que ya hicimos previamente en los videos que lo mencionamos de manera corta. Pero vamos a verlo. Entonces, vamos a ver hoy propiedades que se conservan en la homotecia. Futuramente veremos las otras que hay en rotación, reflexión y traslación, que son un poco más sencillas porque son todas del mismo área más o menos. La homotecia es la que es más diferente a esas transformaciones. Por lo tanto, vamos a estudiarla diferenciada de las otras. Pero ¿qué propiedades tiene una figura y cuáles se podrán conservar en la homotecia? Podemos ver que una figura tiene coordenadas, las coordenadas de los puntos de este triángulo, por ejemplo, la coordenada de A, la coordenada de B y las coordenadas de C. Tiene segmentos, AB o C chiquita, BC o A chiquita, AC o B chiquita. Tiene sus respectivos ángulos, tiene las longitudes de sus lados, de sus alturas, tiene un perímetro y también tiene un área. Entonces, algunas de estas propiedades ya por lógica algunos de pronto las habrán sacado o habrán hecho algún análisis por el cual podrán saber cuáles se conservan y cuáles definitivamente no se conservan, pero vamos a pasar a GeoGebra, que es una herramienta muy útil para ver este tipo de cosas, y vamos a estudiar un poco cuáles son esas propiedades y cómo se conservan en este triángulo específicamente y en una homotecia que vamos a realizar. Bueno, listo, ya estamos en GeoGebra y como ven aquí tenemos un montón de herramientas a la izquierda que podemos utilizar. Pero por ahora nosotros lo que queremos hacer es transformar este triángulo, que vamos a ponerlo más sobre el centro, con una homotecia. Entonces vamos, por ejemplo, a nuestras transformaciones. Vamos a ir cosas para construir puntos, construcción de otro tipo de construcciones, como puede ser una perpendicular, una mediatriz, etcétera. Rectas, polígonos, circunferencias, cónicas incluso, que es algo ya más complicado. Pero a nosotros lo que nos importa es la transformación. Aquí hay traslación, hay rotación, hay inversión incluso, pero vamos a enfocarnos en homotecia. Ahora, como ven aquí nos indica en la homotecia selecciona objeto, luego su centro de homotecia y escribimos la razón. Entonces el objeto que le queremos hacer homotecia es el triángulo, lo seleccionamos, vamos a poner un centro de homotecia tal vez en el origen, ¿por qué no? Aquí, bueno, no nos dejó en el origen, entonces vamos a hacerlo un poquito más arriba. Y en este punto D vamos a hacer el factor de escala, la razón de la homotecia, que puede ser 1.5 para que no se nos haga muy grande en la imagen. Y ahí lo tienen. GeoGebra inmediatamente nos hace la transformación. Pero ¿qué nos interesa de esta transformación? Vamos a ver primero, paso por paso, lo que planteamos en la diapositiva anterior. Es decir, tengamos, por ejemplo, estas coordenadas. ¿Las coordenadas de B son las mismas que B'? Definitivamente no. Al igual que las de A y A' y las de C y C'. Son coordenadas que no son iguales, para nada. ¿Por qué? Porque la homotecia por sí alarga o achica la figura que tenemos. Excepto en un caso especial que creo que ya se pueden imaginar cuál es y vamos a hablarlo más adelante, que es la homotecia de razón 1. Y por esto las coordenadas no se conservan en una homotecia. Lados, pues evidentemente los lados y los segmentos tampoco se conservan en caso de que, bueno, ya vamos a ver el caso en la siguiente ejemplo también, pero como vemos el lado BC no está nueva, o sea, la línea B'C' no está sobre la misma línea que BC y la línea AB no está sobre la misma línea que A'B'. Lo mismo con AC y A'C'. Estos segmentos no se conservan sobre una misma línea, sino que se transforman así como se hace con nuestra querida transformación de la homotecia. Ahora, ¿qué creemos que sí se conserva? Porque claramente longitudes no se conservan, ya que la homotecia lo que hace es alargar, en este caso como tiene factor de 1.5, a la figura. El lado AB es más chiquito que el lado A'B'. Y si lo queremos medir, GeoGebra también nos lo permite, medir sus longitudes. Es más, vamos a hacerlo. Queremos hacer una medición, aquí están las herramientas de medición, vamos a medir una distancia o longitud, digamos que queremos medir a B, aquí nos da su valor.
y diramos que queremos medir A'B'. Y aquí nos da su valor. Claramente ese valor de AB no es el mismo que el de A'B'. Tienen razón de 1.5 si hacemos A'B' sobre AB. Igual que como lo hicimos con la homotesia, que ese fue el factor que queríamos incluir. Entonces, ¿qué sí se conserva? Porque si los lados no se conservan, evidentemente ni el perímetro ni el área se van a conservar tampoco. Pero sí tenemos algo que sí se conserva, y es algo que dijimos en el video pasado, que unos triángulos, un triángulo que sufre de una homotesia, el resultante, la imagen resultante de la transformación es semejante al original. ¿Por qué? Porque sus ángulos se mantienen. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, primero que todo en GeoGebra podemos hacer medición. Aquí nos deja medir un ángulo. Digamos que queremos medir A', B', C'. Nos da que da 41 punto algo. Y midamos ahora ABC de la misma manera. Y como vemos, son ángulos exactamente iguales. Se conservan completamente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pasa esta razón? ¿Por qué se conservan estas medidas de ángulos? Tiene una demostración matemática y voy a tratar de hacerla un poco más corta para no agobiar el video como tal, pero si ustedes recuerdan en el video pasado, teníamos que para hacer en general lo que es la homotesia, trazábamos un segmento o una semirrecta hacia este ángulo y lo mismo hacia los dos puntos. Y hacíamos lo mismo desde D hasta A y A' y desde D hasta C y C'. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que otra de las cosas que se conservan definitivamente es que BC y B'C' son paralelas. Bueno, no se conservan, es una propiedad que se da ya que pues no hay dos figuras que puedan generar una paralelidad en este caso. Pero BC y B'C' van a ser paralelas, precisamente por esa propiedad de que estos dos ángulos son iguales. Y si son paralelas, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá también. Entonces, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá también. ¿Por qué? Porque podemos mirarlo desde la perspectiva del triángulo DBA y el triángulo DB'A'. En el triángulo DBA y en el triángulo DA' o DB'A', sabemos que BA es paralela a B'A'. Por lo tanto, si estos dos son paralelas, tenemos que este ángulo de acá, el ABC, es igual al ángulo de acá, el A'B'C, ya que esto se da por alternos internos, como podemos ver. Y por eso estas cosas son iguales. Una explicación más detallada de esa demostración la podríamos hacer en otro video y seguramente lo vamos a hacer para que quede más claro. Pero primero queremos definir las propiedades antes de empezar a hacer demostraciones, que es algo que definitivamente vamos a hacer en este curso. Ahora, como vemos, podemos medir todos los ángulos nuevamente y nos van a dar que son iguales. Ya medimos estos, pero vamos a hacerlo nuevamente para que quede definitivamente confirmado. Lo mismo con el ángulo en A. Aquí nos da 100 algo. Y en el chiquito nos da exactamente lo mismo. Y pues si dos ángulos son iguales, sabemos que como el triángulo tiene que sumar 180, este ángulo de acá va a seguir siendo igual. Entonces eso nos demuestra que los ángulos es la única propiedad que se conserva en la homotesia. Pero como les dije, había un caso especial de razón 1 en el que algunas de esas otras cosas sí se conservaban o al menos parece que se conservan. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí construí incluso otro polígono para representar el ejemplo y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerle una homotesia. Nos vamos directamente a transformaciones, seleccionamos homotesia, la figura a la que le queremos hacer una homotesia, el punto de homotesia que vamos a correrlo aquí y vamos a colocarle factor de escala 1. Como vemos, pareciera que todo esto se transformó en vez de ABCD, a A', B', C', D'. Pero realmente no. Simplemente es que la transformación queda exactamente en el mismo punto en el que estaba antes. Como podemos ver, la transformación con factor 1 no nos mueve ningún tipo de puntos, ni de coordenadas, ni de figuras, ni nada. Porque al hacer una transformación de factor 1,
simplemente hay que trazar la distancia entre el punto de homotesia hacia los puntos de la figura y se quedan ahí, porque es la razón, uno a uno, son exactamente idénticas las dos figuras. Por eso todo en este caso se conserva, porque es un caso especial. Pero también quiero que veamos, vamos a eliminar la homotesia un momento, otro caso medio especial, pero en el que se conservan algunas cosas que vale la pena mencionar. Dos casos específicamente. Primero, ¿qué pasa si tenemos un centro de homotesia en alguno de nuestros vértices de la figura? Vamos a colocarlo, digamos, en D. Seleccionamos la figura, centro de homotesia en D, factor de escala 1.5. Y como vemos, hay algo curioso aquí. Definitivamente se puede ver que D y D' tienen las mismas coordenadas. De eso no hay duda. Pero los otros puntos no, porque claramente hay una distancia entre D, que es el centro de homotesia, aparte de ser también el vértice D, y los demás puntos. Por esto sí ahí sí aplica, porque la distancia continúa. En la otra la distancia es 0, y 0 por 1.5 sigue siendo 0. Por lo tanto, el punto debe quedar en el mismo punto exacto que está anteriormente. También hay otra cosa que se conserva, que es la posición de dos de los lados. Como vemos, DC está sobre el mismo lado que D'C', y DA está sobre el mismo lado que D'A', porque en este caso, y eso es algo especial, el centro, sí, el centro de homotesia es colineal a uno de los lados, es decir, a los dos vértices de uno de los lados. El lado resultante de la homotesia va a ser o va a estar sobre el mismo segmento que el lado original. Lo podemos ver en otra homotesia incluso. Borremos otra vez esto y pongamos, por ejemplo, una homotesia. Nuevamente nos vamos a transformación, seleccionamos homotesia, la figura y digamos que lo ponemos aquí para cambiar. Pongamos un factor de 1.5 de escala y tenemos esta curiosidad. Como vemos, E, que es el centro de homotesia, es colineal con el lado BC. Están todos sobre la misma línea. Y efectivamente, eso funciona de tal manera de que el lado resultante B'C' sigue estando sobre esa misma línea. Como vemos, los otros lados que no tienen a E en su línea, que no son colineales con E, no pasa esto. Tan solo pasa en el lado B'C' porque es colineal a E. Esto única y exclusivamente ocurre cuando estas condiciones se dan. Ahora, ya que hemos estudiado estas propiedades, volvamos a la presentación a ver un poco qué fue lo que vimos y qué es lo que hicimos. Entonces, como vimos, nuestras coordenadas no siempre se conservan, solo en ese caso especial de factor 1. Nuestros segmentos no siempre se conservan, solo en ese caso de factor 1 y cuando el punto de homotesia, el centro de homotesia es colineal a uno de los lados. Nuestros ángulos sí es lo que queremos ponerle atención porque siempre, siempre se conservan. No hay ocasión en la que no se conservan. Las longitudes también evidentemente no se conservan y consecuentemente si nuestras longitudes no se conservan, ni el perímetro ni el área se conservan tampoco. Por lo tanto, podemos concluir que lo que realmente nos importa de las homotecias son los ángulos, o lo que nos puede dar una información valiosa de las homotecias son los ángulos, y lo vamos a ver en problemas más adelante. Cuando nos pongan un problema de alguna homotecia, probablemente lo que nos pregunten sea sobre conservamiento de ángulos, o de cómo cambian las longitudes de los lados, ya que si sabemos el factor de homotesia, pues simplemente multiplicar lo que medía un lado con el otro para que nos dé con el factor para que nos dé el nuevo lado resultante. Pero siempre tenemos que tener en mente que a pesar de que la figura sea más grande o incluso más chiquita, los ángulos son conservadores, o sea, se conservan, no importa qué tipo de homotesia sea. Ya con eso sería una conclusión por este video. Muchas gracias por verlo y por estar pendientes a nuestra clase de geometría, que hace tiempo no traíamos un video de este tema, y esperen próximos videos en los días que vienen. Felices fiestas para todos y que pasen unas buenas navidades en este año 2023.